Amigas, amigos, una cordial bienvenida a este nuevo encuentro con Facetas, aquí en nuestro canal de YouTube junto a Iván Marcel Durán Fernández. Muchas gracias por su deferencia. En el último programa, en el último video enviado al canal de YouTube, hemos logrado totalizar 100 videos que hemos subido prácticamente desde la gestión pasada. Nos sentimos orgullosos. Quizás para otros el número 100 es intrascendente. Para nosotros es trascendente, porque así estamos con esta modalidad de enviar un programa al viejo estilo de la radio, al viejo estilo de la televisión. Desde Potosí, Bolivia, Iván Marcel Durán Fernández con Facetas. Estamos donde otros no están. Hace algunos días ha concluido una competencia trascendental en el calendario histórico del automovilismo boliviano. Quizás es una de las competencias más importantes y tradicionales que tiene Bolivia. Me estoy refiriendo al circuito Óscar Crespo. Cada mayo, cada 25 de mayo, prácticamente en honor a la gesta cívica de Chuquisaca, es que se desarrolla en la ciudad de Sucre, la capital histórica de nuestro país, esa gran competencia que lleva el nombre del Caballero de las Rutas, uno de los competidores más trascendentales que ha tenido la historia del automovilismo boliviano, el circuito Óscar Crespo. Más de 50 años y el pasado domingo prácticamente ha sido una competencia muy emotiva, con muchos sobresaltos, con algunos accidentes, pero lo que hay que destacar es el pundonor deportivo, no solamente de quienes año tras año compiten conduciendo una máquina por todo el circuito Óscar Crespo, sino también hay que destacar el pundonor deportivo de los chuquisaqueños, porque prácticamente es una algarabía total que, por lo menos, de acuerdo a lo que uno tendría que investigar, se daría cuenta que en Sucre realmente se vive el automovilismo a todo dar. No se desmerece en ningún momento a las otras competencias que tiene programadas de manera anual el calendario del automovilismo boliviano. Pero hoy, amigas y amigas, amigos y amigos de Facetas, vamos a comentar en estos minutos, reitero, de este programa tan importante en nuestro canal de YouTube, dos publicaciones que precisamente se refieren al automovilismo en nuestra patria. Dos publicaciones que a nuestro juicio merecen ser tomadas en cuenta porque en la actualidad se puede decir que no es muy poco, pero pasa un tanto intrascendente la publicación de algunas obras dedicadas al automovilismo. En primera instancia, señoras y señores de Facetas, quiero destacar esta gran obra intitulada y publicada en la ciudad de La Paz hace algunos años, Historias no contadas. Historias no contadas es el producto, es el trabajo de una relación histórica y cronológica, no solamente del automovilismo, sino de todas las disciplinas deportivas que se practican en Bolivia, una gran obra del maestro Tito de la Viña. Y en esta obra, Historias no contadas, realmente hay historias que uno se entera. Hay historias deportivas que sin lugar a dudas nos recuerdan a ese gran maestro de la radio, sobre todo el relato deportivo, el comentario deportivo con Tito de la Viña. Y en alguna ocasión también ya en Facetas habíamos comentado el hecho de que Tito de la Viña en los años 60 y en los años 70, si la memoria no me falla, en el matutino diario católico Presencia, tenía un espacio, por supuesto en el área deportiva, un espacio titulado Desde la Tribuna. Y desde la tribuna, Tito de la Viña solía hacer el comentario respecto y sobre todo y de manera especial de los partidos de fútbol que por entonces se jugaban en el viejo estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz.
Pero en esta obra de Tito de la Viña, Historias no contadas, y si hoy estamos dedicando a hablar del automovilismo, es algo trascendental y es algo especial cuando Tito de la Viña relata una historia muy especial intitulada Un piloto del pueblo. Es así como en la página 197, Tito de la Viña dice: un piloto del pueblo. La Paz ha tenido, a través del desarrollo de la actividad automovilística deportiva, a varios corredores que fueron muy queridos por la afición a este deporte, comenzando con Alberto del Carpio en la época de los años 40, en los inicios de las carreras, pasando por Juanito Rodríguez Vera, Manuel Aquisi y Raúl Jáuregui en épocas posteriores. Luego está el recuerdo de Hugo Alvarado, que a partir de 1959 incursionó en el automovilismo paceño y nacional. Hugo Alvarado, dice esta obra de Tito de la Viña, nació en Chicanos, un pequeño pueblo de la provincia Manco Cápac, el 4 de octubre de 1930. Desde los 15 años, Hugo Alvarado se interesó por la mecánica e incursionó en este oficio. Su sueño de pilotear un coche de carrera se concretó en 1959, debutando en el Gran Premio Ciudad de La Paz, clasificándose 13º. Un año después, en septiembre de 1960, participó en el circuito Ciudad de La Paz, clasificando en el 4º lugar. Los Alvarado eran 6 hermanos, varones, y la anécdota curiosa al respecto es que 4 de esos hermanos acompañaron como pilotos a Hugo en diferentes carreras: Guillermo, Ernesto, René y Emilio. Solo Héctor y Germán no fueron nunca sus copilotos en las pruebas en las que logró muchos éxitos el piloto del pueblo, como fue Hugo Alvarado. Hugo Alvarado poseía un taller mecánico en la calle Almirante Grau de la zona de San Pedro, en la ciudad de La Paz, y allí desarrollaba todo su trabajo cuando le tocaba competir en sus carreras. Su humildad y su pasión por los coches de carrera lo llevaron a los éxitos en los caminos del país, representando a La Paz. En 1980 se registra el pico más alto de sus actuaciones cuando gana el Gran Premio Nacional denominado de la Democracia, corrido sobre 3.140 kilómetros. Superó a Armando Paravicini en el cómputo general de las 10 etapas, que abarcó la competencia en su generalidad. Su registro general fue de 33 horas, 56 minutos, 28 segundos, 25 centésimas, con un promedio de 92,778 kilómetros a la hora. Superó al segundo por más de una hora, lo que avala el gran mérito de una actuación sobresaliente. El deporte automotor, dice Tito de la Viña, ha sido siempre el que requería más recursos económicos para competir, y Hugo Alvarado lo sintió en carne propia, lo que eso significaba al preparar una máquina con posibilidades de triunfo. En 1974, el piloto paceño se encontró frente a grandes dificultades económicas para contar con un coche para intervenir en el Gran Premio Banzer. Le hicieron promesas para liberarle en el pago de impuestos para adquirir una máquina con posibilidades técnicas óptimas, pero lamentablemente, dice don Tito de la Viña, le fallaron las promesas. Había dejado de competir en 1971 y 1972 pensando en la renovación de su vehículo. Trabajó día y noche en su taller para conseguir recursos. Pidió la ayuda de la firma Urdini Motors para la importación de un coche Mustang Mach. Y cuando la gestión entraba en su etapa decisiva, le negaron la liberación de impuestos que le habían prometido. Todo quedó en promesas y el esfuerzo para conseguir la suma básica que le permitiera la importación quedó en la nada. Una decepción que gravitó en sus futuras actuaciones, mientras muchos de sus rivales corrían con autos de mayor capacidad técnica que les daban la ventaja para lograr mejores actuaciones. Pero sigamos con este relato de Tito de la Viña respecto del piloto del pueblo, como fue en La Paz y para Bolivia, Hugo Alvarado. Pese a todo, Hugo, dice, consiguió otras victorias importantes, como la lograda en el circuito San Cristóbal de Oruro en 2 oportunidades, en 1973 y en 1974. En 1964, es decir, 10 años antes, había conseguido ganar una etapa en la doble Copacabana y logró el 3er puesto en la general. Sin mayor ventaja técnica, se daba modos el piloto de la zona de San Pedro de la Paz para lograr buenas ubicaciones frente a volantes con mayor disponibilidad económica y técnica, y eso marcó la diferencia de manejo entre Hugo
y muchos otros pilotos. En materia de anécdotas, continúa su relato don Tito de la Viña. En un deporte en el que el riesgo de accidente es permanente, Hugo Alvarado siempre citaba una situación que lo marcó en su trayectoria. Ocurrió en el año 1969 a 20 kilómetros de la ciudad de Potosí. Su máquina sufrió un vuelco de campana. Fue en el puente denominado El Borracho. La máquina quedó destrozada y no pudo continuar, y en esa oportunidad su copiloto era su hermano Guillermo. Su excelente manejo fue factor principal para que Hugo no tuviera más accidentes en una trayectoria que abarcó desde 1958 hasta 1987, con un total de 28 años de actividad sobre los caminos en todo el territorio nacional, compitiendo con los mejores valores de aquellos tiempos, como fueron Dieter Hübner, Willy Bendeck, Rodríguez Vera, Óscar Crespo, Armando Paravicini, René Rocha, Ricardo Paita, entre otros. Apasionado por los fierros, su taller en la zona de San Pedro de la ciudad de La Paz se convirtió en el centro de sus actividades profesionales y también deportivas. Llegó a ubicarse entre los mejores mecánicos de aquellos tiempos en los que la preparación de las máquinas era tan importante como la conducción de las mismas. Él siempre opinó que la mecánica nacional era fundamental en el pasado y marcará una diferencia en la actualidad. Había más iniciativa y se aprestaba para efectuar una serie de modificaciones en los coches. Las adaptaciones que se hacían para buscar mayor velocidad eran muy importantes, así afirmaba Hugo Alvarado. Su ídolo era Willy Bendeck, a quien admiraba profundamente no solo en la conducción, sino también en la preparación de la máquina. Y también manifestó permanentemente su admiración por los precursores del automovilismo boliviano, como fueron Rafael Leitán y Manuel Aquise. Entre los grandes corredores mundiales, Hugo Alvarado siempre admiró al brasileño Emerson Fittipaldi, que en la época de los años 70 era la superestrella de la Fórmula 1. Cuando alguna vez le preguntamos cómo podría definirse como piloto de automóviles de carrera, nos respondió que se consideraba como un volante de mucha fibra, con mucha capacidad y con mucha pericia. El piloto del pueblo compartió esa condición con Manuel Aquise, Rafael Leizán y Juanito Rodríguez Vera, que fueron los más queridos por la afición paceña, por su manera de ser, por haber conseguido la base de sus victorias en esta ciudad y sobre todo por su sencillez y humildad, además del sacrificio. Mecánico y piloto, sacrificado y humilde, competidor leal, exponente de una época gloriosa en el automovilismo deportivo paceño y boliviano. Atributos más que suficientes para registrar un pasado extraordinario. Un piloto del pueblo. Así dice esta publicación que ustedes tienen en las imágenes, El piloto del pueblo, Hugo Alvarado. Y esta es una publicación que está presente en la obra Historias no contadas, junto al gran maestro Tito de la Viña. Así, amigas y amigos, en esta primera parte del programa hemos querido destacar esa importante publicación de Tito de la Viña en Historias no contadas. Le hizo un verdadero homenaje en esa obra al piloto del pueblo como fue Hugo Alvarado. Seguimos adelante con Facetas en el canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández y en la presente oportunidad, amigas y amigos, estamos destacando a manera de historiografía del automovilismo publicaciones que realmente valen la pena. Después de Historias no contadas junto a Tito de la Viña, ¿qué tal si comentamos de manera breve La memoria tuerca 4G, junto a nuestro gran amigo Mario Roque Cayoja, que también estuvo presente en los últimos días, como no podía ser de otra manera, en la competencia del circuito Óscar Crespo que se realizó este último fin de semana, en mayo del año 2022. La publicación 2021 de Mario Roque Cayoja, Memoria Tuerca 4G, tiene esta presentación. Seguramente muchos de ustedes ya escucharon hablar, escucharon referirse a través de la prensa nacional e internacional. Nosotros aquí en Facetas, y cuando don Mario Roque Cayoja estuvo en Potosí, precisamente promocionando esta publicación, en realidad fueron dos publicaciones, porque aquí tengo la Memoria Tuerca 5G, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el Paseo Boulevard, una noche de un día hábil,
en calle Matos, esquina del Paseo Boulevard, aquí en Potosí, Bolivia. Pero hoy, de manera breve, si estamos destacando estas publicaciones dedicadas al automovilismo, como no podía ser de otra manera, también queremos destacar, y con la autorización, por supuesto, expresa de don Mario Roque Calloja, todo lo que él ha publicado respecto del circuito Óscar Crespo. Nosotros consideramos desde Facetas que esta publicación es una verdadera joya, como es la de don Tito de la Villa. Y en la página 13 de la memoria tuerca 4G, personajes y hechos que hicieron historia, dice don Mario Roque Calloja: es un gustito especial estar en Sucre para su carrera, recorrer por sus calles coloniales, observar la campana de San Francisco, degustar de su gastronomía, meterse en sus talleres y en Plaza 25 de Mayo desde el frontis de la Casa de la Libertad. Seguir el circuito Óscar Crespo es algo que un amante del automovilismo no puede perderse. Dice Mario Roque, también salía la ruta, bajada de Tacos, Hochis, la curva de Yotala o el paso por el Tejar. Sucre ha celebrado más de 50 años de ese circuito en agosto de 2020 y en este 2022 prácticamente son 52 años. Desde 1970 esta prueba está bien metida en el calendario anual del automovilismo boliviano. La primera versión se corrió el 15 y el 16 de agosto de 1970 sobre un perímetro de 42 kilómetros. La partida y llegada en Plaza 25 de Mayo. La travesía incluía calle Calvo, las curvas de Tacos, Hochis y la subida desde Yotala pasando por el Castillo de la Glorieta para ingresar por final de calle Bustillo. El representante de Tarija, Ricardo Paita, nacido en el solar potosino de Cotagaita, dice esta nota, esta publicación de Mario Roque Calloja, fue el primer ganador en 1970 del circuito Óscar Crespo. Luego se ubicó el paseño Juan Rodríguez Vera y tercero fue el crédito local Óscar Crespo. El cruceño Willy Bendek abandonó en el tercer giro. Bendek, en su segunda carrera, fue octavo en 1971 y en noviembre de ese año murió en un accidente automovilístico en la ciudad de Santa Cruz. Eduardo Ñato Zamora había vencido el sábado 15 en la categoría promocional. Las estadísticas de los primeros años del circuito de Sucre fueron elaborados por Aldo Cuaglini, Virginia Pacheco de Durán y Freddy Donoso, bajo la dirección del profesor Jorge Revilla Aldana, que prácticamente era el relator deportivo de la época en Radio La Plata. Revilla, por otra parte, era impulsor de la recordada Escudería Blanca, integrada por Óscar Crespo, Eduardo Ñato Zamora y Armando Paravicín, oriundos de Sucre. Cada uno ganó en el circuito que se recortó a un perímetro de 37 kilómetros. Después aparecieron otros chukis de buen manejo y mucho temple, como Guido Peredo, Joaquín Álvarez, Gonzalo Coronado, Víctor Loco Uribe y Raúl Telles, entre otros. Otro aspecto, dice esta nota, que sobresalía era la masiva presencia de pilotos de Santa Cruz. William Bendek fue el primero y estableció el récord de vuelta en 1970 y 1971. Después aparecieron Helmut Sen, Tito Paz, René Cronenbol, Reni Laguna, Walter Pachi Atalá, Carlos Hugo Chino Méndez y otros. Un punto de emoción, dice Mario Roque Calloja, era la esquina de la Plaza 25 de Mayo donde está el edificio de la alcaldía, porque más de un piloto impactó su coche contra bolsas de arena que siempre se han colocado en ese sector. Era una inusual curva de 90 grados. En una ocasión quedó malogrado el coche de Jorge Abdalá. La fiesta del automovilismo concluía con la entrega de premios con el tradicional bando leído por Óscar Crespo, que provocaba una carcajada de risas en los salones del Club de la Unión. Otro detalle que no puedo dejar de mencionar es el fanatismo que existe en Sucre para que sus pilotos ganen la carrera. En 1982 se pasaron de revoluciones porque hubo un atentado criminal contra Armin Franulik para que gane Armando Paravicini. Armin de milagro sorteó las piedras que le colocaron en la ruta. Hasta estaba decidido a alejarse del automovilismo. Un año antes, es decir, en 1981, hubo tremenda fricción que terminó con el destape de motores para verificar la cilindrada.
El pedido fue hecho por pilotos de Sucre que observaban al coche del ganador, Miguel Arturo Cafferata, y al final se comprobó que Cafferata ganó en buena ley. Ese año se eliminó la categoría 2.000 centímetros cúbicos y se creó 1.600 centímetros cúbicos. Bolivia fue el primer país en crear esa categoría en Codasur y también fue año de las escuderías. Galindo reunió a Armando Paravicini, Armin Franulik y Dieter Hübner, y la escudería Galindo no compitió en Potosí ni tampoco en Sucre. Hasta ahí un análisis breve pero importante de lo que fue en sus inicios el circuito Óscar Crespo. Voy a mostrarles esta interesante fotografía cabalmente que se publica en la revista Memoria Tuerca 4G junto al periodista, al cronista deportivo que prácticamente está especializado en el comentario y destacar todo lo concerniente al automovilismo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Finalmente, es también bueno destacar esta otra fotografía del circuito Óscar Crespo. Es una fotografía donde podemos observar este vehículo de los años 60. Dice circuito Óscar Crespo. Ahí en la plaza 25 de mayo. Don Mario Roque, quien es amigo nuestro, dice: es un gustito especial estar en el circuito Óscar Crespo, recorrer por sus calles coloniales, observar la campana de San Francisco y, en fin, estar presente en esta competencia que sin lugar a dudas es muy, pero muy especial. Pero les decía, para finalizar, hay un piloto que prácticamente es la imagen, es el ícono en cuanto se refiere a la relación histórica de este circuito. Es el caballero de las rutas. Nadie, dice Mario Roque Calloja en esta su revista, nadie recibió un homenaje de su pueblo como Óscar Crespo Mauriz. Sucre nominó con su nombre a su famoso circuito que ya cumplió sus bodas de oro en el 2020. Y en este 2022 se han cumplido 52 años de vigencia de este interesante circuito automovilístico. El caballero de las rutas o cónsul de Chuquisaca ganó 4 veces en su circuito 1971, 1972, 1973 y en 1985 tuvo reñido duelo con el paseño Jesús Alanoca, que había establecido un récord de vuelta. Óscar Crespo Mauriz debutó el domingo 2 de agosto de 1959 en el circuito de El Alto. Terminó octavo en la categoría estándar en Ford modelo 1954. Su copiloto era Julio Zamora, hermano de Eduardo Ñato Zamora. Y en más de 30 años de actividad logró ganar el Gran Premio de 1968 y fue campeón nacional en el 65, en el 68, en 1971 y 1973. 3 veces compitió en Caminos del Inca de Perú, la última vez en 1989 con Eduardo Lalo Romero como copiloto. Es la cosa más emocionante, más simpática y difícil de abandonar. Uno se transforma en el coche de carrera y se olvida de todo. Te da una paz interior, aunque cueste creerlo. Es algo indescriptible de contarlo. Lo tienes que vivir, le confesó al periodista Julio Lasarte, editor del libro El Caballero de las Rutas. El Caballero de las Rutas, Óscar Crespo Mauriz. Eso es lo que destaca en esta su obra, Mario Roque Calloja. Así, hoy en este programa, señoras y señores, amigas y amigos de Facetas, hemos destacado a manera de historia, primero el significado del automovilismo en La Paz y en Sucre. Para próximas ediciones y siempre apoyándonos en las publicaciones de don Mario Roque Calloja y otros destacados escritores y cronistas deportivos del automovilismo en Bolivia, vamos a destacar lo sucedido cabalmente en lo que se refiere a las historias del automovilismo boliviano. Si vuelvo a mencionarles la obra de don Tito de la Viña, por ejemplo, debo de referirme, para que ustedes tengan una idea de lo que es esta obra, Historias no contadas con Tito de la Viña, como en el tema de automovilismo hace una gran reminiscencia. Por ejemplo, en la página 112 se refiere al Gran Premio Automovilístico Internacional Buenos Aires-Caracas,
que prácticamente fue uno de los más grandes. Bolivia siempre ha sido paso, pero trascendental, de carreras internacionales. Aquí está, de Buenos Aires a Caracas. Esta es una fotografía también histórica, si se dan cuenta. Una muy bonita fotografía antigua, y donde dice: Óscar Gálvez llegando a Caracas. El coche del gran piloto argentino Óscar Alfredo Gálvez llegó a Caracas en medio de una multitud y fue descalificado por haber sido empujado antirreglamentariamente al sufrir desperfectos técnicos en la última etapa. Y claro, no ingresó con el motor, sino ingresó con el empuje humano. Y aquí hay otra fotografía en la página 114, una fotografía del coche de Juan Manuel Fangio. Dice: el coche del que poco después iba a resultar 5 veces campeón de Fórmula 1 aparece corriendo al mando de su Chevrolet en la etapa que fue fatídica, porque volcó, abandonó y se mató su acompañante Daniel Urruti. Entonces, vamos a seguir destacando estas historias no contadas con Tito de la Viña. Vamos a seguir destacando la memoria tuerca con Mario Roque Calloja. Memoria tuerca 4G. Tengo en mis manos. Y memoria tuerca 5G con Mario Roque Calloja. Hemos querido destacar en esta oportunidad, amigas y amigos de Facetas, esas publicaciones, reitero, importantes del automovilismo. Y una vez más, felicitaciones a los chuquisaqueños y, en fin, a todos quienes año tras año, cada mes de mayo, son partícipes de esta interesantísima competencia automovilística. Hay accidentes, hay percances, pero sobre todo hay emoción, porque así es el automovilismo. Y en otra oportunidad también voy a referirme a lo que significaban las competencias automovilísticas. Yo recuerdo muy bien el Gran Premio Banzer en buenos años de la década de los años 70. Pero tengo entendido que este tipo de competencias que solían organizar en honor del presidente que estaba en el poder, nació prácticamente con el doctor Víctor Paz Estenssoro en las primeras épocas, en los años 50, de la revolución del movimiento nacionalista revolucionario. Realmente también eran muy emocionantes. Por ejemplo, una parte emocionante aquí en Potosí, Bolivia, en la ciudad de Potosí, era, entre comillas, la famosa curva del hospital, cuando se referían a la curva del Hospital Bracamonte. Hoy prácticamente esa curva continúa, pero es una intersección de calles. Y evidentemente en esa famosa curva del hospital, los competidores imprimían altas velocidades. Realmente era algo digno de destacar, y cuando era niño, la verdad, nos emocionaba bastante. Vamos a comentar en próximas ediciones no solamente la competencia a nivel nacional, sino qué es lo que ocurría, por ejemplo, en cada una de las ciudades cuando se desarrollaba cabalmente el Gran Premio Nacional de Automovilismo. Señoras y señores, llegamos al final de Facetas. Amigas y amigos, gracias por su atención. Quiero comentarles, o mejor, quiero comunicarles que a partir de junio, Facetas va a tener otra característica, pero siempre va a estar en la misma línea de estar donde otros no están. Abarcamos todo el quehacer, todos los campos del quehacer humano. Esa es la característica de este programa. Y quiero agradecer a quienes se suscriben. Nos emocionamos bastante cuando vemos que nuestro número de suscriptores aumenta. Hoy prácticamente estamos ya presentando, y para subir al internet, el video número 101, lo cual nos enorgullece. Muchas gracias. En el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández hemos presentado Facetas. Volveremos en cualquier momento para seguir junto a ustedes reflejando la actividad del ser humano. Muchas gracias. Permiso.